Muy buenos días, espero que se encuentren bien, gozándose de las bendiciones de Dios, disfrutando en el Señor, de seguir creciendo, alabándole y pues orando para que cada uno de nosotros podamos estar bien, los que están enfermos puedan recuperarse pronto, aquellos que están pasando por circunstancias difíciles puedan superarlas y si en algún momento nosotros hemos de pasar por ello, que podamos salir victoriosos en Cristo, recordando que toda bendición proviene de Él. En esta mañana de escuela dominical vamos a continuar con nuestro estudio de Isaías. Estamos viendo que la gran sección del libro de Isaías que se llama la retribución divina. Es una sección que va desde el capítulo 1 hasta casi el capítulo 39, 40, allá en la lejanía de este libro, dentro del libro. Es una sección larga. Ya vimos la primera parte de esta gran sección, donde estuvimos viendo algo de Isaías capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y actualmente estamos pasando dentro de este pasaje. Ya hemos visto el nacimiento de Emanuel, estuvimos ahí en capítulo 7. Y comenzamos la semana pasada a ver el libertador venidero, ahí a partir del capítulo 8, y termina esta sección en el capítulo 9, versículo 7. Es una pequeña sección relativamente comparado con todo el libro. Entonces, pues vamos a estar estudiando esta sección el día de hoy. La empezamos, no la concluimos, nos quedamos en el capítulo 9 de esta sección. Vimos dentro de esta sección del libertador venidero, estuvimos viendo la caída de Israel y de Samaria que se avecinaba. También vimos la invasión de Asiria, la invasión venidera que estaba por llegar. Luego vimos la victoria venidera de Dios, que a pesar de que el enemigo era muy grande y muy poderoso, no iba a poder vencer a Judá, no por la fuerza de Judá, no por su poder, no por sus ejércitos o cualquier tipo de alianza, sino por la intervención directa de Dios para salvar a Judá y a Jerusalén de esta invasión asiria. No iba a ocurrir lo mismo con Israel, el reino del norte. El reino del norte sí sufriría las consecuencias de su lejanía con Dios. Luego vimos los nombres que confirman la ayuda venidera de Dios, los nombres de los hijos de Isaías, y terminamos viendo con la liberación venidera de Judá por la palabra de Dios. Todo esto dentro del mismo capítulo 8, y avanzamos hacia el capítulo 9, que es el pasaje que vamos a ver hoy. No vamos a ver todo el capítulo, vamos a ver nada más la sección que corresponde a el libertador venidero. Y pues vamos a orar para comenzar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada joven, cada señorita. Que tú, Señor, obres en nuestras vidas, nos ayudes a gozarnos, Señor, de andar caminando en ti, a meditar en tu palabra, a atesorarla, leerla, disfrutar de la lectura, aprender, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Que estas clases que vemos de la palabra tuya nos sean de utilidad en nuestra vida cotidiana. Podamos meditar en los pasajes, memorizar pasajes, que también es parte de la meditación, y podamos, Señor, vivir la palabra de Dios, gozarnos de ello. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase. Te rogamos, Señor, te rogamos todos, y yo me incluyo, por nuestros enfermos, la recuperación total de nuestros hermanos allí en la casa hogar, la salud de nuestra hermana Eleuteria, la salud de nuestra hermana Alejandra, de nuestro hermano Roberto, y por supuesto, Señor, te rogamos también por la salud de los familiares de nuestra hermana Verónica, Señor. Que tú, Señor, bendigas a cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar ahí en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, van a notar que es un pasaje muy conocido, muy bonito, el que vamos a ver el día de hoy. Isaías capítulo 9, versículo 1 al versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7 dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar
de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se anuncia la llegada de un libertador que llevará a cabo los cambios profetizados desde los pasajes que hemos visto acerca de la liberación, ya en lo profundo. Entonces empieza con el versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice el pasaje que no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El tiempo de angustia y el tiempo de seguridad, de oscuridad, no iba a durar todo el tiempo. No iba a durar para siempre. Iba a llegar un momento en que esa angustia y esa oscuridad, como diríamos, serían cosas del pasado. No es totalmente hoy así para los que viven en esa región, allá en el pueblo, en la nación de Israel, pero da esa idea. La primera venida fue una probada de lo que será la segunda venida. De la manera en que las tropas asirias entraron a Israel, ellas entraron por el norte de Israel, precisamente en las tierras de Zabulón y Neftalí. Por ahí entraron las tropas asirias, fueron las primeras zonas que los asirios despoblaron de israelitas, se llevaron a los israelitas de Zabulón y Neftalí y la repoblaron de gentiles, y de ahí pasaron hacia el Mediterráneo. Pues bueno, de la manera en que entraron los asirios por Israel para terminar la historia del reino del norte, de la misma manera el Mesías venidero iba a comenzar su ministerio en esa zona. Ahí por donde terminó la historia de Israel, ahí iba a comenzar la nueva historia de Israel. Llegaría el tiempo en que el Mesías comenzaría a su ministerio en esa zona. Hay que recordar que este pasaje es citado por Mateo cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio en su primera venida. Dice el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías usa un paralelismo para resaltar que el pueblo que vivía en unas densas tinieblas y que estaba bajo la sombra de la muerte, vieron gran luz que resplandeció sobre ellos. El Mesías llegó allí la primera vez que Él vino, y fue luz para ellos. Obviamente no todos se acercaron a la luz y se quisieron quedar ahí, pero luz les resplandeció. Les dio la oportunidad de salir de su oscuridad y de su sombra de valle de muerte para pasar a la luz del Mesías. Entonces, en este pequeño pasaje nos está hablando de la liberación futura de la nación. No está hablando de la liberación inmediata, está hablando del futuro para ellos. Para nosotros prácticamente, en cierta manera, es pasado, aunque todavía falta la liberación definitiva del pueblo de Israel. Pero en ese momento Isaías estaba diciéndoles: allá por donde va a comenzar el final de la nación de Israel, por ahí va a empezar también la liberación prometida. Dice versículos 3 al versículo 5: multiplicaste la gente
y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. En este pequeño pasaje, el pronombre que se usa aquí implica que Dios es el que multiplica a la gente. Multiplicaste la gente. Dios es el que multiplica. La gente de Israel, hoy en día inclusive no sabemos dónde están todas las demás tribus. Dios sí sabe. Y Él va a ser el que se va a encargar de multiplicar la gente. Él va a restaurar habitantes a Israel. Dice, multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. También el pronombre que se usa aquí implica que no es una alegría que la gente se produce a sí misma, sino es una alegría que Dios produce en las personas. Esto es lo que más adelante y hoy podemos constatar lo que hace el Evangelio. El Evangelio no hace, nosotros no nos alegramos, el Evangelio nos alegra, Dios nos alegra. Entonces, no es una alegría natural, es una alegría que viene de Dios, como cuando se regresa de cosechar abundantemente. Se alegrará delante de ti como se alegran en la siega. Hay que recordar que la nación en ese momento era una nación mayoritariamente agrícola. Entonces, hoy en día es como los que regresan con un aumento de salario, con una mejora en sus condiciones o con unas vacaciones pagadas por el patrón. Bueno, da esa idea. En aquel entonces, traer abundante cosecha, haber sembrado poquito y de repente ver que se dio todo, pues produciría mucha alegría. Entonces da esa alegría, es una alegría no natural, es una alegría que se parece a la alegría, es superior, pero se parece un poco a la alegría que se produce cuando las personas regresan después de una cosecha abundante. Dice, como se gozan cuando reparten despojos. La misma alegría que produce, que se produce en cierta manera cuando se da una batalla victoriosa. Ustedes han visto, y bueno, no sé si han visto, probablemente no, ni yo lo he visto más que en videos, las celebraciones de la victoria el 8 de mayo de 1945, cuando los alemanes fueron derrotados. Las calles llenas allí en París, en Londres, en los grandes desfiles en Moscú, por la victoria. La victoria, la liberación, la alegría, era más o menos algo similar. Entonces les dice, es una alegría que Dios produce parecida a la alegría que se tiene cuando hay una cosecha abundante, a la alegría cuando hay una batalla victoriosa. Dice versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es una alegría que será como quitar el yugo de la espalda. Como cuando uno tiene, ustedes saben, cuando uno tiene muchas responsabilidades, probablemente algunos de ustedes ya cargan con algunas responsabilidades y está la carga encima y de repente llega algo que soluciona el asunto y quita la carga. El descanso que se produce cuando se quita la carga, la alegría que se produce porque la carga se quitó, más o menos así es. Dice Isaías, la alegría que viene de parte de Dios se parece a la alegría que viene cuando uno descansa de una carga que le fue impuesta. Luego dice, ahí mismo, y la vara de su hombro, como cuando es parecida a la alegría, como cuando se quiebra la vara con la que una persona golpea a un castigado. Como cuando se quiebra, los que nos tocó la época en que los papás todavía nos daban varazos, en cierta manera, ver que se rompiera la vara, aunque sabíamos, bueno, los papás creo que tienen una colección de varas en una caja o algo así, o se multiplican las varas, no lo sabemos, pero la idea es esa.
La idea es la alegría de ver cómo se quiebra la vara y ya no hay más castigo. Es una alegría, entonces dice Isaías, parecida a la de que se le quite a uno la carga que se le fue impuesta, una alegría parecida a que se rompa una vara con la cual uno es castigado, y dice, y el cetro de su opresor. Dice, es una alegría que viene como cuando uno es liberado de un dictador, de uno de esos de veras, no de los de que uno piensa, es un dictador o lo que sea, no, de uno de esos de veras, como la alegría que produjo para muchos países la muerte de Adolfo Hitler, cuando fue liberado Polonia, fue liberado otros países que fueron dominados, Austria, Noruega, Dinamarca, esos países. Una alegría que viene cuando es vencido un dictador. Entonces les dice, bueno, más o menos es así. Dice al final, como en el día de Madián. Está hablando que la alegría que se iba a producir en ellos se parecería a la alegría que los israelitas tuvieron cuando Gedeón volvía de la victoria contra los madianitas. Ese día, cuando se acuerdan que Gedeón vivió en una época donde los madianitas les quitaban la comida, les destruían su comida, el ver regresar a Gedeón victorioso porque los madianitas fueron destruidos, provocó alegría entre los israelitas. Así era, más o menos así. Dice al final en ese mismo pasaje, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Todo el equipo que se usaba para la guerra ya no iba a ser necesario, venía la paz. Así que podías quemar tu capa, podías quemar tu calzado para la batalla, ya no era necesario. Viene la paz del Señor. Entonces les dice que Dios va a liberar a la nación y va a multiplicar a los israelitas y va a darles alegría, una alegría inmensa, no natural, que viene de la liberación, parecida nada más un poquito a regresar con una cosecha abundante, a regresar victoriosos de una batalla, a regresar sin una carga que ha sido impuesta, a ver cómo se quebró la vara con la cual uno es castigado porque ya no hay más castigo, a ver cómo el dictador que dominaba muere, parecido a la liberación que Gedeón les dio a los israelitas. Más o menos quería Isaías que tuvieran una idea de qué tan alegre iba a ser ese día cuando el Mesías comenzara su ministerio por el mismo lugar por donde entraron los asirios para destruir a la nación de Israel. Y entonces viene el gran pasaje. Dice versículo 6, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la luz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta registró una serie de cosas acerca del Mesías venidero. En primer lugar dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, el hijo nos es dado, ya estaba el hijo, porque es eterno, pero nace aquí como un niño. Este niño sería un don que nacería como integrante del pueblo del pacto. No vendría de otro pueblo, era una persona que nacería dentro del pueblo de Israel, pero que era un don. Es decir, Israel, Judá, no habían hecho nada para que ese Mesías viniera. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Era un don de gracia de parte de Dios. La gracia comienza esta escena de Isaías 6. El hijo es dado. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. Quiere decir que él gobernaría.
y gobernaría la nación y lo haría bien. Aunque no necesariamente esta parte hay que notar que en las profecías hay cosas que se cumplen en la primera venida para hacer notar que lo que falte por cumplirse en la primera venida se va a cumplir en la segunda, y lo va a hacer de la misma naturaleza y perfección que en la primera. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre sus hombros está destinado a gobernar. Que no lo hizo en la primera venida, lo hará en la segunda venida, eso es un hecho. Pero nuestro Señor Jesucristo está hecho para gobernar a la nación de Israel, y para hacerlo bien, como ningún otro gobernante de Israel o de Judá lo hayan hecho alguna vez en la historia de la nación. Inclusive va a superar al rey David, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Es un solo nombre, las comitas las pusimos nosotros en español, pero es un solo nombre, y se llamará su nombre admirable, es decir, distinguido entre todos. Es un nombre admirable, que supera a cualquier otro nombre en este mundo. Recuerden que tiene esa característica. Va a ser distinguido por sobre todos. No va a haber nadie, ni hay nadie, ni habrá nadie que pueda superar en distinción a este niño. Y será su nombre admirable. Y será su nombre admirable, consejero. Hay alguien cuyos consejos todos querrían escuchar. Un consejero perfecto, es la idea. Y será su nombre alguien distinguido por sobre todos, un consejero perfecto. Todos queremos escuchar consejos en medio de las dificultades, ante decisiones. Cristo es el consejero superior a todo consejero. Podemos estudiar consejería y tomar un curso de consejería, lo cual es bueno, pero si nuestros consejos no apuntan hacia Cristo, nuestros consejos tienen algún problema, porque Cristo es el consejero superior, el consejero perfecto, y será su nombre admirable, consejero. Luego dice Dios fuerte. Isaías quiso decir lo que dice ahí. El Mesías es y será Dios fuerte. No vino a representar a Dios fuerte. No vino a mostrar al Dios fuerte. Él será Dios fuerte. Desde la misma profecía de Isaías, se venía apuntando que el Mesías era Dios. Aunque era difícil de entender cómo este niño nacido sería Dios, ya Juan lo establece, años más tarde nos dejaría claro que es Dios hecho hombre, Dios encarnado. El Mesías, en primer lugar, nos muestran este nombre que incluye su carácter, distinguido entre todos, el consejero perfecto, Dios fuerte, Padre eterno. Siendo Dios eterno, el Mesías tendría también la misma naturaleza paternal de Dios. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuándo una persona se convierte en padre? Cuando engendra a su hijo, a su primer hijo. Antes de tener a su primer hijo no somos padres. Yo no soy papá de nadie. Cuando yo tenga mi primer hijo, bueno, no lo ven, cuando mi esposa tenga su primer hijo, si me llego a casar, en ese momento me voy a convertir en padre. ¿Por qué Dios es Padre eterno? Porque el Hijo es eterno. Porque si no fuera eterno, el Padre no podría ser Padre eterno. Si el Hijo fuera alguien engendrado,
sin preexistencia eterna, el Padre no podría ser Padre eterno, sería Padre a partir del nacimiento de su primer hijo. Entonces, Dios es Padre eterno, y el Mesías tenía la misma característica porque es Dios el Hijo. Entonces tenemos, y será su nombre distinguido por sobre todos, el consejero perfecto, realmente Dios fuerte y con la misma característica del Padre eterno. Y termina con príncipe de paz. El que traería lo que tanto se anhela, una paz duradera. Ahorita está de moda mucho, bueno, no de moda, sino está muy reciente, cómo Israel está logrando acuerdos de paz con los países árabes, con Marruecos, con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, etc. Pero como son acuerdos hechos por sabiduría humana, con la misma fragilidad del humano, no son los acuerdos que no son la paz que Dios les va a dar por el Mesías. No es una paz prefabricada la que se menciona aquí en Isaías, es un príncipe de paz, es un príncipe que va a traer lo que tanto anhela Israel, la paz. Así que el Mesías, el niño que nos es nacido, el Hijo que nos es dado, un don de Dios, cuyo nombre encierra su carácter, distinguido entre todos, consejero perfecto, Dios fuerte, Padre eterno, y el que iba a traer la paz verdadera para Israel. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado de su imperio. Su imperio sería prolongado. Y la paz no tendrá límite. Su paz sería duradera. Tendría un trono firme sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Este trono firme vendría después del juicio. Después de un juicio sobre la nación de Israel, después de ese juicio vendría ese trono firme, esa justicia permanente. Entonces vemos que en cierta manera es una profecía de doble cumplimiento entre la primera venida y la segunda venida, después de los grandes juicios que se relatan en Apocalipsis. Es una conjunción de lo que se completaría tanto en la primera como en la segunda, y por el hecho de que Dios lo había prometido, podemos estar seguros de que se iba a cumplir. De que se va a cumplir, de que ya se cumplió una parte, pero que lo que falta de cumplir, un reino con paz y justicia permanente, se va a cumplir como se cumplió la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el advenimiento del Mesías, anunciado por Isaías. Estaba diciendo allá, por donde empezó el final de la nación de Israel, por ahí va a comenzar el ministerio del Mesías, la restauración de la nación. Y no sería un acto de los israelitas o de los de Judá, es un acto soberano y de gracia de Dios, que nos da un niño, un hijo eterno, cuyo nombre encierra su carácter personal, distinguido entre todos, consejero perfecto, verdadero Dios fuerte, de la misma naturaleza que el Padre, que trae paz, lo que tanto anhela Israel. Y después del juicio vendría un reinado prolongado, con una paz prolongada, con una justicia permanente. Y porque Dios lo prometió, podemos estar seguros que lo que falta por cumplirse de la profecía está por llegar. Pues ánimo, hermanos, jóvenes, señoritas, ánimo, gocémonos del hecho de que Dios en Cristo nos ha dado
una paz permanente que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aguardamos ansiosamente la llegada, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Primero, para llevarnos con Él. Y si por alguna razón partimos de este mundo antes de que Él venga, dormimos esperando la venida de nuestro Mesías. Que Dios les bendiga grandemente. Sigamos orando unos por otros. Y hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de los jóvenes, de las señoritas aquí presentes. Que nos recuerdes la gracia tuya dada a nosotros en Cristo Jesús. El hecho de que tenemos al príncipe de paz morando en nuestros corazones, al Dios fuerte, al Padre eterno, al consejero perfecto. Señor, al que es distinguido sobre todos. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de conocer a Cristo. Te pido, Señor, tu bendición para cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios, nos vemos hasta el próximo domingo.